No te pierdas este nuevo episodio en el cual se tratará el tema de cómo se prepara y qué requiere un cirujano de tórax actualmente para llegar a lograr reconocimiento y trabajo exitoso. Hola, mi nombre es Luis Fernando Rueda, cirujano torácico. Hoy en nuestro podcast les voy a contar sobre mi trayectoria y lo que he hecho para lograr mi trabajo y mi especialización en cirugía de tórax, los logros que he conseguido. Vamos a hablar un poco de esas participaciones que he logrado tener en algunos eventos internacionales, qué enseñanzas y qué retos me han dejado a nivel personal y profesional. Vamos a hablar un poco de cuál es el origen de esos estudios y cómo podemos desde cualquier parte del área de la salud participar y cada vez mostrar mejores datos sobre lo que hacemos y algunos cambios que hay en diversas instituciones a nivel mundial o cómo manejan la parte de cirugía torácica, los cambios de la medicina día a día y minuto a minuto y cómo se abordan los pacientes de cirugía torácica en algunas partes del mundo que no sabemos. Yo soy médico general de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cirujano general también de la Universidad Javeriana con el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá. Posteriormente hice cirugía de tórax en la Universidad del Bosque en Bogotá con el Hospital Santa Clara y posteriormente hice un máster en oncología torácica con la Universidad Cardenal de Valencia en España. Hace unos años viajamos con el doctor Pardo a Sao Paulo, al Hospital Albert Einstein, a realizar una especialización en cirugía robótica torácica. Es una especialización que dura un año, incluye varios módulos que fueron muy llamativos para nosotros porque no es solo en la parte cómo se opera o qué cambios hacemos para una cirugía robótica de lo que hacíamos antes en video, sino que incluye también módulos de cómo se conforma un servicio de cirugía robótica, cómo optimizar los recursos para eso, principalmente cuando es un programa que está iniciando y aplicarlo a nuestra realidad nacional. Y obviamente pues el manejo del volumen y la capacidad de cirugía robótica que hay en el Albert Einstein a nivel mundial es reconocido. Es el hospital con mejor calidad y mejores servicios calificado a nivel mundial en Latinoamérica y uno de los primeros a nivel mundial. Entonces eso nos da una credibilidad y un soporte importante tanto en la parte académica como en la parte administrativa de la cirugía robótica torácica. Yo he sido miembro de Asoneumocito, que es la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, desde que estaba haciendo la subespecialización en cirugía torácica. Y ahí logré recomendaciones y reconocimientos a nivel de participar en las juntas directivas, primero regionales y luego nacionales, donde fui secretario, vicepresidente, presidente de la seccional norte, que es la de la costa atlántica, y posteriormente fui vicepresidente nacional también de la misma sociedad. Participo desde el que se fundó Asocoltorax, que es la sociedad solo de cirujanos torácicos, en la que desde siempre, como les digo, he sido partícipe de las juntas y actualmente soy parte de la junta directiva como vocal. También soy miembro de la ERS, que es la Sociedad Europea Respiratoria, la ATS, que es la Americana de Enfermedad Respiratoria también, ALAT, que es la Sociedad Latinoamericana dedicada a la parte respiratoria también, y hago parte de la junta del Comité de Cirugía de Tórax de ALAT, hago parte de la IAST, que es la Iberoamericana de Cirugía de Tórax, y últimamente pues de la IASLC, que es la de la Sociedad Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. La importancia o la necesidad que tengo de pronto contarles cuáles son mis estudios, si lo podemos llamar, las fortalezas que tengo académicamente, es poder mostrar y dar la credibilidad y la seguridad que los pacientes y las personas que necesiten un abordaje diagnóstico, terapéutico, un concepto acerca de la patología torácica, infecciosa, malformaciones y principalmente en cáncer pulmonar
y de las demás estructuras que comprometen la cavidad torácica, tiene una fundamentación académica, de experiencia y de técnicas que están a la vanguardia a nivel mundial y que estamos aplicando acá en Barranquilla. Durante los últimos 2 años, año y medio, he sido privilegiado con múltiples invitaciones como conferencista en eventos y congresos académicos internacionales. A nivel Latinoamérica, en Argentina estuve en la parte del Congreso Argentino de Cirugía y con una parte que ellos tienen ahí que se hizo en conjunto con el departamento o la especialización de cirugía de tórax y la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica. Estuve invitado hablando sobre estenosis traqueales y sobre problemas y cómo abordar la cirugía torácica y el ECMO. También estuve en Río de Janeiro en el primer congreso latinoamericano que organizaron en conjunto la Sociedad de Cirujanos de Tórax, la STS, que es americana, y la ISTS, que es la Sociedad de Cirugía Torácica Europea. Se hizo un convenio con las sociedades de cirujanos torácicos latinoamericanas y se hizo el primer evento a nivel latinoamericano con invitados de tanto de Europa y de Estados Unidos como de las sociedades latinoamericanas. Ahí estuve hablando también sobre los retos que tenemos en cirugía de tórax en Latinoamérica, en el abordaje del cáncer de pulmón y también de la parte de la cirugía torácica en Latinoamérica en cuanto a la parte de enfermedades infecciosas. Entonces se hizo como una mesa redonda en la que primero planteaban los retos y las dificultades y los logros que tenían en Europa, luego los que tenían en Estados Unidos y lo comparábamos con lo que teníamos en Latinoamérica y obviamente en Colombia. Yo fui el encargado de hablar de la parte latinoamericana, tanto en cáncer de pulmón, en videotoracoscopia, como en la parte infecciosa. Y pues ha sido muy interesante lograr esos vínculos con tanto cirujano torácico y tantas sociedades de otros países que afortunadamente en septiembre del año pasado fui invitado nuevamente al Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón que se realizó en San Diego y fui el único cirujano torácico colombiano que participó como expositor hablando precisamente sobre esos retos y esos cambios que queremos lograr y estamos logrando en Latinoamérica dirigido precisamente al cáncer pulmonar y a la videotoracoscopia. En todos esos eventos internacionales es llamativo y es satisfactorio saber que las mayores preguntas o las mayores opiniones tanto de los colegas, de profesores reconocidos a nivel internacional y mundial, de estudiantes, de médicos e incluso de pacientes, porque en algunos de esos congresos hay charlas que también están invitados pacientes y familiares de pacientes de cáncer de pulmón principalmente. Primero, les llama la atención que en un país en vía de desarrollo estemos haciendo tantas cosas que ellos creían que no se podían lograr acá. Segundo, también hay patologías que ellos no conocen mucho o que no logran ver con las manifestaciones que se logran ver acá, principalmente en la parte infecciosa. Sí, también tienen enfermedades por hongos, enfermedad como tuberculosis, histoplasmosis, pero digamos que las presentaciones son menos agresivas y son más raras que las que tenemos acá. Además, en cuanto al cáncer de pulmón, a los profesores les alegra mucho que estemos logrando aumentar la detección temprana. Obviamente nos falta mucho, igual en el mundo entero también, pero sí hemos logrado ser más activos y lograr detecciones de cáncer más temprano y hacer tratamientos curativos que antes no se lograban hacer por los diagnósticos tardíos principalmente. Entonces, esa es de la parte más satisfactoria y creo que por eso y por los resultados que estamos mostrando es que nos han seguido invitando y nos hacen partícipes tanto de eventos presenciales como de eventos que se hacen a nivel virtual, se hacen workshops, se hacen conferencias virtuales para pacientes, para estudiantes, para especialistas. Entonces, eso es algo satisfactorio para mí y para nuestro equipo. En el congreso que hubo en Brasil, que fue organizado por la STS y la ISTS, era muy interesante la discusión alrededor de un mismo tema, cómo lo abordaban en Europa
en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces a mí me tocó participar en el área de infecciosas, como te decía, de tuberculosis principalmente y de infecciones por hongos. Y nosotros tenemos más secuelas posiblemente y tenemos compromiso más agresivo en algunos órganos. Digamos que de pronto en algunas zonas de Europa no hay tanta tuberculosis, otras zonas tienen mucha histoplasmosis y se observa que los tratamientos que nosotros tenemos son pioneros y que obviamente los manejos quirúrgicos cada vez son menores para el tratamiento de ese tipo de infecciones porque los medicamentos son muy efectivos, pero de pronto por la menor consecución o menor adherencia al tratamiento en nuestros países se presentan más complicaciones y hay más necesidad de actividad quirúrgica para controlar esa parte. En cuanto al otro tema que me tocó en ese mismo congreso, en la discusión con los europeos y los americanos, fue en lo de cáncer pulmonar, pues ellos tienen unos programas de detección temprana y tamizaje que ya está mucho más avanzado. Son un referente para nosotros para poder lograr una mejor detección y tienen mucho más acceso a la parte de robótica. En cuanto a video, creo que estamos haciendo los mismos procedimientos y los mismos resultados o muy similares. Y me llama un poco la atención es que aún en Estados Unidos hay mucho cirujano torácico que hace cirugía abierta. No es por criticar porque nosotros también hacemos la cirugía abierta, pero digamos que con la tecnología hemos logrado muchas ventajas para el paciente que ya las hemos venido tratando y comentando en los diferentes podcasts, como el tiempo de estancia, el dolor, la recuperación, la rehabilitación. Hablamos hace poco de cómo se manejan los pacientes de cirugía torácica en algunas regiones del mundo. De acuerdo a las discusiones que pude tener con los especialistas en los congresos anteriormente mencionados, de las cosas llamativas era eso, que todavía en Estados Unidos, que tienen toda la tecnología, tienen mucho dinero para trabajar en el área de la salud, hay lugares que no están realizando mucha cirugía por video o cirugía robótica. Es la contraparte de los grandes centros que hay también en Estados Unidos, como el Brigham, en Yale o en Harvard o en el Orlando Health Institute y en muchos otros sitios, la Clínica Mayo, el Hopkins, que muestran resultados basados en tecnología de punta, con cirugía robótica, con el Ion, para hacer endoscopia virtual dirigida a cualquier nódulo pulmonar y la rapidez y la efectividad con que realizan eso. Obviamente no es lo común, pero sí llama la atención que haya sitios en Estados Unidos donde se haga tanta cirugía abierta. Pero bueno, eso sirve para que podamos demostrar nosotros que en Colombia estamos muy bien en ese aspecto. Prácticamente todos los cirujanos torácicos reconocidos por la Sociedad de Azocoltórax realizamos cirugía videotoracoscópica o mínimamente invasiva con muy buenos resultados y con muy buena técnica. Y eso nos pone a trabajar cada vez más, a estudiar más, a practicar más y a saber que podemos hacer muchas otras cosas basados y ayudados en la tecnología para ayudar a los pacientes. Pero sí me llama la atención que allá todavía hay mucho cirujano torácico o mucho cirujano que hace cirugía de tórax, porque allá hay mucho cirujano general dedicado a la parte de cirugía torácica y que hace cirugía abierta. En cuanto a resultados, creo que estamos bastante bien. Se da uno cuenta en las discusiones, en las estadísticas que mostramos y muestran ellos, que pues sí, obviamente la detección temprana y los casos tempranos, ellos tienen un volumen mayor, pero en cuanto a resultados en general son muy similares y eso, como les decía antes, es bastante satisfactorio para nosotros saber que estamos haciendo cosas buenas. Nos falta entrar e iniciar la parte robótica para poder tener también resultados equiparables o comparables con ellos y determinar qué cambios o qué mejoras debemos hacer. Es fundamental que cada vez más empecemos a mostrar resultados y a llevar datos estadísticos de todas las especialidades y de todas las actividades médicas que realicemos. Eso cada vez más se está incluyendo dentro de los programas de formación de medicina, que hace unos años eso no existía, eso era casi que una rotación o una clase de los primeros semestres y que era como por cumplirla, pero cada día eso se ha ido fortaleciendo
y la idea de todos debe ser ir recolectando datos en general de las actividades médicas, científicas, quirúrgicas que se vayan realizando, que cuando uno logra tener ya un volumen adecuado de recolección de datos, es donde puede empezar a hacer análisis estadísticos sobre algo específico. O sea, no es solo decir, yo en el año operé 10 pacientes, el siguiente año operé 20 pacientes, después 100 y luego 500. Eso no sirve de nada. Decir que uno operó y no saben o las estadísticas no me muestran por qué lo operé, cuál era el diagnóstico, cuáles eran los factores de riesgo, cuál era la patología que se obtuvo en el resultado de la resección o de lo que se le haya hecho, cuáles fueron las complicaciones, cuál fue la edad, el género, antecedentes importantes. Me refiero es que uno no puede empezar a recolectar datos para un estudio que quiere hacer, sino recolectar los datos de todo lo que va realizando como médico general, como médico especialista, como odontólogo, como cualquier persona que está relacionada con el ámbito de la salud. Y después de que ya tiene todos esos datos es que puede empezar, oiga, porque entonces en estos últimos años no nos damos cuenta cuántos pacientes mujeres tenían apendicitis. ¿O cuántos menores de 50 años tuvieron un cáncer de pulmón o un cáncer gástrico? Y ahí se empiezan a mirar los datos que se necesitan para cada uno de esos resultados que queremos obtener. Y de esa misma manera, progresivamente ya no solo miramos estudios hacia atrás, sino hacia adelante, es decir, prospectivos. Pero primero hay que ir generando esa cultura de recolectar datos y llevar nuestras propias estadísticas. Para lograr acceder a esas plazas o esas rotaciones o especializaciones a nivel internacional, primero hay que tener un reconocimiento y una formación completa. Específicamente para la especialización que hicimos en el Albert Einstein, es necesario ser un cirujano de tórax reconocido por la sociedad y por el gobierno, pues, de cada país, tener certificación de realizar procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos, y por una plataforma que hay se logra acceder, llenar todos los datos de acuerdo a la cantidad de cupos, que es alrededor de 10 por año, no sé si 14 máximo. Se logra acceder, se hace la vinculación directa donde exigen toda la documentación completamente legalizada, certificada, tanto por el gobierno nacional como por las entidades jurídicas necesarias. Y de esa manera pues se hace la vinculación, se reciben los permisos de allá, pues la identificación ya interna para el Albert Einstein, y ahí se puede iniciar el proceso. No es tan complejo, pero sí tiene uno que tener ya unos requisitos previos para poder ingresar y que sea aceptado. En el congreso que se realizó en San Diego, pues es el Mundial de Pulmón. Hay cirujanos y hay grupos de oncólogos de todo el mundo que muestran resultados muy avanzados también en cuanto a la parte genómica, la parte de biología molecular, que son estudios que ya nosotros estamos logrando hacer aquí, que ya llevamos varios años de la mano de la industria y de algunos equipos de colegas insistiendo que siempre debemos hacer esos estudios en los pacientes con cáncer pulmonar. Nos falta un poco, y eso creo que es un defecto de todos los latinoamericanos y algo de los colombianos, no publicamos nuestros resultados. Entonces, para participar en esos eventos tan grandes y para las clasificaciones que se obtienen a nivel mundial, por ejemplo, la estadificación del cáncer se hace basado en el TNM básicamente, y eso se realiza en un estudio que se hace a 10 años con estadísticas y datos que se envían de todo el mundo. Los agrupa la ISLC, que es la organizadora del Congreso Mundial del Pulmón, y es la Sociedad Internacional para Estudio de Cáncer de Pulmón, como traduce sus siglas, pues, y resulta que de donde menos reciben información de estadística para generar los cambios en las clasificaciones es de Latinoamérica. Entonces, creo que una de las tareas grandes para nosotros es esa. Nosotros ya en Protórax estamos haciendo un análisis estadístico de nuestros pacientes de los últimos 5 o 6 años, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos, y específicamente tratamos de dirigirlo más hacia cáncer pulmonar para empezar a generar más datos
porque eso es lo que nos puede dar más reconocimiento y poder participar a nivel mundial de esas clasificaciones y esas discusiones. Yo recuerdo que mi abuela siempre decía que el médico estudia toda la vida y realmente tenía mucha razón, porque si nosotros vemos la medicina todos los días es diferente, todos los pacientes son diferentes, las tecnologías cambian día a día, lo que antes servía para algo después ya no sirvió o mejoró y sirve más. Algún medicamento que en un comienzo pensamos que servía para algo mostró que no servía tanto para eso, sino que ahora sirve para otra cosa. Los procedimientos, todo igual así, pero algo que no cambia es la vida existe, la vida sigue y sigue habiendo enfermedades. Entonces nosotros, a pesar de que tengamos X o Y especialización o gusto o afinidad con un área específica, siempre tendremos que estudiar porque los cambios que se generan son día a día. Uno pensaría que es solo con los cambios que trae una nueva tecnología, pero uno ve que no es solo eso. Eso genera conocer más sobre algo y cada vez ir siendo más específico sobre patologías que en un comienzo se podría decir, en un ejemplo, hace unos 40 años el cáncer de pulmón era uno solo. Y ese cáncer tenía un solo tratamiento, el mismo para todo el mundo como fuera, y ahora sabemos que hay múltiples divisiones por el tipo de célula, por el comportamiento, además que ese tipo ya se puede hacer una subdivisión y a esos además hacerle estudios de genética y biología molecular, y todo eso es para saber que al conocer cada vez más una enfermedad se puede tratar de manera mejor. Los grados o los estados que tenemos en cuanto a un cáncer pulmonar ya nos indica qué terapia va a ser mejor hacerle o cuál no. Las cirugías hace mucho tiempo eran mucho más agresivas, ahora cada vez son más limitadas y dirigidas al control de cada una de las patologías, sea la que sea. Y así es en todo en medicina, o sea, todos los días hay cambios, las teorías pueden cambiar y los resultados son los que poco a poco nos van dando una guía por qué camino debemos seguir. Ya estamos dando por finalizado nuestro podcast de hoy. En él aprendimos muchas cosas, pero lo podríamos resumir en cuál es la formación que puede llegar a tener un cirujano de tórax en nuestro país y a nivel mundial. ¿Cuáles son los retos que tenemos todos los médicos y personal de la salud para generar información y resultados y con eso poder hacernos conocer y participar en decisiones a nivel mundial en cuanto a la salud? ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología robótica para la cirugía de tórax? Y que todos los días la medicina está cambiando y que nunca podemos dejar de investigar, de estudiar, de aprender y de enseñar. Recibimos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como ProTórax de Colombia, principalmente en Spotify y YouTube. Chao.